y quedamos en que nosotros estamos viviendo en la dispensación de la gracia. También dijimos de que esta semana íbamos a ver las 70 semanas de Daniel. Para poder comprender todos estos puntos escatológicos es necesario por lo menos saber en qué dispensación vivimos. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, que la dispensación de la gracia dio inicio en el momento que el Señor Jesucristo se fue al cielo y va a tener su fin el día que sea llevada la iglesia al cielo. Ese día se termina la dispensación de la gracia y comienza la dispensación de juicio, que son los 7 años de tribulación y gran tribulación. Antes de continuar, hermanos, vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos ilumine, quien nos ayude con su Espíritu Santo para poder atesorar su santa palabra en nuestros corazones. Padre nuestro que está en los cielos, eterno Señor, le alabamos y adoramos y bendecimos su santo nombre. Gracias, misericordioso Dios, por este momento precioso que nos regala, Señor, de estar en su casa para adorarle, para bendecirle. Y queremos decirle, Señor, que le amamos, que le adoramos. Y también gracias por este momento en el cual vamos a dar inicio, Señor, a aprender, a conocer de su santa palabra. Yo le ruego, Divino Espíritu Santo, que usted nos ayude a que podamos discernir, entender, comprender y atesorar su santa palabra en nuestros corazones. Divino Señor, en el nombre de Jesús rogamos. Amén y amén. Para también, hermanos, para dar, para conocer, ¿verdad? Para saber de qué y por qué aparecen las 70 semanas de Daniel, es necesario pues ir un poco más atrás y ver por qué sucedió eso. Sucedió por esto, porque el pueblo de Israel había caído en pecado, en idolatría, en toda clase de pecado, pero máxime en el pecado de idolatría. Entonces, a través del profeta Jeremías, Dios les había dicho al pueblo de Israel que si no enmendaban sus caminos, entonces iba a venir un mal muy grande sobre ellos. Mal que sea tan grande que le reteñirán, dice, los oídos a aquel que lo escuche. Y bueno, todo sucedió como se profetizó. Y a través del profeta Jeremías se le dijo al pueblo de Israel que iban a ir cautivos a Babilonia por el lapso de 70 años. Por el lapso de 70 años. Cuando se da inicio a ese cautiverio, nosotros conocemos el libro de Daniel, en el cual pues en los primeros capítulos se habla cuando se cogieron aquellos tres jóvenes son, ¿verdad? Daniel, Isaac, Sadrach, cuatro son, ¿verdad? En ese momento es cuando ya llegaron allá a Babilonia, y el rey de Babilonia, que bueno, fue el rey Nabucodonosor, el que llevó cautivo todas estas, no solamente Israel, sino que todas esas naciones de esa región. Entonces escogieron de los jóvenes de las partes que habían llevado cautivas, y de Israel escogieron a varias personas, incluyendo a Daniel. Daniel era un joven aproximadamente de entre unos 16 a 20 años cuando fue escogido. Él fue enseñado en toda la letra, el conocimiento de todos los caldeos. Y bueno, Daniel vivió todos aquellos 70 años de cautiverio en Babilonia. Y como él sabía que había sido profetizado por Jeremías que el lapso serían 70 años, entonces cuando él sabe que ya los 70 años están por cumplirse, o si es que ya no se habían cumplido, entonces él es que eleva esta oración que está en el libro de Daniel capítulo 9, y vamos a buscarlo.
para que usted, hermano, pueda tener una mayor comprensión de estos temas en su casa, pues no solamente se limite a lo que nosotros leemos aquí, porque aquí solo se lee, hermano, por cuestión de tiempo, específicamente lo que se refiere al tema. Pero todo esto, pues, los capítulos anteriores y posteriores, sí se sabe y se conoce el porqué de lo que se está hablando. En el capítulo 9 de Daniel, versículo 20, dice: aún estaba hablando y orando. Daniel estaba orando, pidiéndole a Dios, fíjese bien, que los hiciera volver a su tierra y que los 70 años de cautiverio ya se habían cumplido. Fíjese bien. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel está pidiéndole a Dios que ya se terminaron los 70 años del cautiverio, y viene el profeta y le contesta, de parte de Dios por supuesto, con otras 70, que es bien diferente a los 70 años que cumplieron de cautiverio. Entonces el ángel le dice: 70 semanas, 70 semanas, así dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Posiblemente Daniel se quedó atónito. Bueno, yo estoy pidiendo porque se cumplan, hemos cumplido los 70 años de cautiverio, pero tú me estás diciendo que 70 semanas están determinadas para mi pueblo y mi santa ciudad. Grandes profecías, hermanos, que ni los profetas a los cuales se les dio, ellos no las entendieron. Entonces, pero esa es la relación. Esta es la relación que Daniel está pidiendo por el término del cautiverio de 70 años, y el ángel le dice 70 semanas. Estas semanas están constituidas de 7 años, pero cada día está determinado por un año. O sea, cada semana por un año, por 70. 70 semanas de 7 años cada una. Para los que fueron a la escuela, 70 por 7, 7 por 7, 49 más un 0, 490. Yo no fui a la escuela. Entonces 70 por 7 son 490. Son 490 años. Entonces es lo mismo que el profeta le hubiese dicho: 490 años están determinados para tu pueblo Israel y para tu santa ciudad. Pero esos 490 años están separados en 3 etapas. Quiero hacer un paréntesis. Allí dice el momento que vamos a leer, vamos a seguir leyendo para este punto. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Sabe pues que desde la orden de la salida para ir a restaurar Jerusalén hay un espacio de 7 semanas y 62 semanas. ¿A dónde se dio esa orden? ¿A dónde se dio esa orden?
Búsquenla en Nehemías 2, del 1 al 7. Y la lee, por favor, el que la encuentre. Nehemías capítulo 2 del 1 al 7. Lea, por favor. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé a tiempo. Además, dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Amén. Hermano, la Biblia es una maravilla. Daniel dice: entiende pues que desde la orden para ir a restaurar Jerusalén, desde allí comienza el tiempo. Y aquí Daniel, Nehemías dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Los reyes antiguamente, hermanos, fechaban el tiempo con el tiempo que duraba cada reinado. Después de este reinado comenzaba el otro rey y comenzaban de allí y seguían contando los años. Entonces, así se puede calcular el tiempo de antes del Señor Jesucristo. Porque antes del Señor Jesucristo, pues ya se cuenta desde allí, desde el año 0. Pero dice aquí Nehemías que fue, dice, en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Él estaba enfrente del rey Artajerjes. Y él estaba triste, tenía su rostro demudado, y el rey le notó esa expresión y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No acostumbras a estar así. Lo que sucedía es que 3 meses antes habían venido unos familiares de él, amigos de Jerusalén, y le habían contado cómo estaba Jerusalén destruida, hecha pedazos, quemada, la gente en gran desgracia. Entonces él se había puesto en ayuno y oración para pedirle algo al rey. Entonces este sentir fue el que Nehemías mostró delante del rey Artajerjes. Cuando él le dice: ¿y qué es lo que te pasa? Yo estoy triste, le dice él, por la situación que está mi tierra, mi pueblo, mi país.
mi nación, mi ciudad, donde han sido enterrados mis padres. Entonces el rey le dice, ¿y qué pides? Bueno, le dice, ahí hay una expresión muy bonita, dice, entonces dice, yo clamé a Dios, dice, y le dije al rey. Es una oración instantánea, a lo mucho de unos 10, 20 segundos. Cuando el rey le dice, ¿y qué pides? Señor, ayúdame. Pues yo le ruego, Señor, rey, que me dé este tiempo, que me dé este espacio. Entonces, cuando el rey le dijo, ¿y cómo piensas hacer? Porque yo te necesito aquí en la corte. Y cuando yo, dice, le propuse de la manera que me iba a estar y el tiempo que iba a ocupar, le pareció al rey lo que yo le propuse. La esposa, dice, la reina, estaba a la par de él en ese momento. En ese momento se escribió la orden para salir a restaurar Jerusalén. En otras partes de la Biblia se considera en qué fecha, el día del mes de Nisan, se dio ese decreto. Hay otros críticos, comentaristas que dan otra fecha, pero están muy lejos de la realidad. Entonces, pero partiendo del mes de Nisan, del año 20 del rey Artajerjes, se calcula el tiempo y algunos dicen que desde allí tienen que haber 69 semanas, 7 semanas en las cuales se reconstruyó el muro. Cuando llegó Nehemías a la ciudad, que el rey le dio carta para que pidiera un montón de cosas, madera, gente, y se construyó, dice, con grandes dificultades y angustias, porque allí a la tierra, a la ciudad de Jerusalén, habían llegado ya otros habitantes de otras naciones que no querían ver a los israelitas ahí, y eso le hicieron les amargaron la vida a Nehemías y la gente que le acompañaba. Por eso dicen que los muros, dice, se reconstruyeron con gran angustia, pero se reconstruyeron exactamente en 49 años. Se reconstruyó la ciudad en 49 años. Óigame, mire ese muro. Mire ese muro. No crean que de puro gusto me ocurrió poner ese muro ahí. Ese muro, los materiales no son iguales. Estos materiales son diferentes. Aquel es diferente. Ese se puede ver que es el mismo. Este material es diferente. Y todo fue porque el muro en ese momento fue reconstruido por familias. Cada familia, y usted lo puede leer más adelante. Lo puede leer más adelante. Entonces cada familia reconstruyó parte del muro. Y fueron caminando y caminando. Y cada familia fue poniendo el material que podía conseguir. Y se reconstruyó en 49 años. Entonces, por eso hubo una gran dificultad. Pero se reconstruyó. Ahora bien, después de los 49 años iban a pasar 62 semanas, que son por 7. ¿Cuánto? Ahí saque la calculadora, hermanos. Bien, pero son 62 semanas. Las primeras 7, reconstruir el muro. En las otras 62, al último día de la semana, el 62, se iba a quitar la vida al Mesías. ¿Y cuánto era? 62%. Bien. Pero, fíjese bien, los críticos de la Biblia dicen que ese tiempo, desde el mes de Nisan, del año 20 del rey Artajerjes, hasta que se le quitó la vida al Señor Jesucristo, no concuerda para nada. No concuerda para nada.
Y yo creo que ellos saben. Los que critican saben. Si son sabios e inteligentes, tienen que saberlo. Y si no lo saben, son verdaderamente ignorantes. Lo que sucede es que el tiempo que está dado en la Biblia son años lunares. Son años de 360 días. Pero nosotros vivimos, y el tiempo se mide de antes de Cristo y después de Cristo, en años solares. Y hay una gran diferencia. Entonces, el año lunar está constituido, se reconoce con 360 días. Pero el año solar, el año solar tiene 365 días, 6 horas, 9 minutos, 9.76 segundos. En eso da la vuelta a la Tierra al Sol. En un año, en 365 días, 6 horas y la fracción de minutos y segundos. Entonces, si hacemos la conversión de los años lunares a los años solares, fíjese bien, se llega a la perfección del tiempo. El error desde el mes de Nisan hasta que le quitaron la vida al Señor Jesucristo, el error anda por 2 o 3 días. Y lo más seguro es que el error es de cálculo y no del Dios Todopoderoso. Yo ya he hecho esas conversiones, pero eso es largo y tedioso. Pero si alguien quiere, pues también hay que saber cuántos años se dieron, ¿verdad? Cuántos años lunares se dieron desde el 14 de Nisan hasta la muerte del Señor Jesucristo. Son 7 y 62, 69 semanas por 7. 490 menos 7, 483. Mientras que fácil. 483. Esos se multiplican por 365 días y se dividen por la cantidad de días y horas y minutos que tiene el año solar. Entonces vamos a llegar que ese tiempo llegue exactamente a la semana de Pascua en la cual murió el Señor Jesucristo. Con exactitud. Amén. Entonces, pero el ángel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El pecado no se ha terminado. Es decir, entonces cuando le dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo Israel, es para el pueblo Israel. Por ahí dicen de que el reloj de los tiempos, el reloj de Dios es Israel. Amén. Y yo creo que así es. El reloj de Dios es Israel. Todo lo que le pasa a Israel, bueno o malo, es porque Dios lo está haciendo en ese pueblo. No le oigo, hermano. Todo lo que sucede en Israel es lo que Dios hace, que incida en ese tiempo y que incida en el reloj de Dios. Amén. Amén. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, pero las primeras 69 se cumplieron con la muerte del Señor Jesucristo. Y dice, vamos a ver, ¿saben pues si entiende más el príncipe? Hará 7 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
dice que después de la muerte del Señor Jesucristo iba a aparecer este príncipe e iba a hacer una destrucción, una devastación en Israel, en la ciudad santa. Eso sucedió en el año 70 con el rey, el emperador Tito de Roma, cuando el Señor Jesucristo también dijo que de aquí dijo no quedará piedra sobre piedra. Este rey, porque tenía temor de la sublevación del pueblo judío, decidió destruirlo por completo. Y cuando entraron las tropas romanas a Jerusalén, porque las tropas también llegan a saquear, a robar todo lo que está a la mano. Entonces se creía que en el templo estaban guardados muchos tesoros religiosos que guardaban ahí el pueblo de Israel. Y fue ahí donde destruyeron todo el templo y le dieron vuelta piedra sobre piedra, buscando hasta la más mínima porción de tesoros. Y solo quedó, ¿qué fue lo que quedó? Vaya, contésteme, hermano Ibarra. Así queda. ¿Qué fue lo que quedó? Ah, lo que quedó, ¿verdad? Lo que quedó fue lo que quedó, ¿no? Está bueno. No, lo que quedó fue el muro de los lamentos. Eso fue lo único que quedó. Y no se ha reconstruido hasta hoy en día. Lo único que quedó fue el muro de los lamentos. Eso lo vemos en un montón de fotografías, en videos, donde el pueblo de Israel pues siempre llega a orar. Y bueno, cuando uno conoce esa historia, hermano, es conmovedora. Es conmovedora. Los romanos destruyeron todo eso y solo quedó el muro de los lamentos, y fue allí cuando el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. Y allí fue cuando ellos dejaron su tierra, dejaron su país, dejaron su nación, y después de eso, óigame, perdieron hasta el nombre. ¿Sí? Eso que tenemos enfrente es parte del muro, ¿verdad? No, ese es el muro de la ciudad. El muro de los lamentos es parte del templo. En la próxima lámina que pongamos aquí vamos a poner el muro de los lamentos. Amén. Entonces, fíjese bien, se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. O sea, no por sí, no fue por culpa de él, no fue por decisión de él. Y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y en versículo 27 dice, lea. No, ¿cómo dice? Sí, de Daniel. Ahí está. Eso es lo que quiero. Y por otra semana, fíjese bien, los primeros dos grupos están unidos, 7 y 62 están pegados, y por otra semana, esta semana la tira al espacio, la despega de las 69 ya cumplidas. Ese es nuestro tiempo. Y por otra semana, el tiempo lo despega de las primeras 7 y que continúa con las 62, se cumplen 69 y por otra semana. Amén. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe que ha de venir, no es el Señor Jesucristo. El príncipe de las tinieblas. Cuando se dé inicio a esa semana, que ya dijimos, en la dispensación de la ley, en la dispensación de la ley, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Al momento
de que sucede el rapto de la iglesia, el anticristo toma control del mundo. Mire, hermano, así como está el mundo con esta pandemia, al Satanás le va a ser fácil agarrar el control del mundo. Le va a ser fácil, va a ser como ir a traer lances donde no regañen. Entonces, al momento de la gran tribulación, al momento que comienza, Satanás o el anticristo hace un pacto con todas las naciones, un pacto de paz, incluyendo a Israel. Aunque los israelitas son quisquillosos, ¿verdad? Y algo desconfiados, pero van a caer en ese pacto. Pero dice de más adelante, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, dice. Si esta semana es la semana de la tribulación, que está dividida en la primera etapa en tribulación y la segunda etapa en gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, completan los 7 años. Entonces, a la mitad de la semana, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De dónde? Está aquí, ¿verdad, hermano? Comienza la tribulación y se hace el pacto. Entonces Israel reconstruye en un abrir y cerrar de ojos el templo. Y como el tiempo de la gracia se ha terminado, en el tiempo de las 7 años comienza de nuevo la ley. Comienza de nuevo la ley. Y se vuelven a hacer sacrificios para la expiación de pecados en el templo. Dicen algunos conocedores e investigadores que Israel tiene todo el proyecto completo, solo de comenzarlo, solo de decir mañana lo empezamos, y dicen mañana lo empezamos, ya está todo completo. Está el dinero, están los planos, el diseño, todo, solo para comenzar. La maqueta. Es lo más seguro. ¿Por qué no se comienza? Por el día del rapto. Porque no ha comenzado la semana de la ley. Tiene relación también, hermano. Nosotros vivimos en este tiempo. Así es. Porque la semana se quedó al aire. La semana se fue al aire. Entonces, ese es el. Amén. Bien. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él llega, ya el templo ya está terminado, ya están haciendo las ofrendas en Israel desde el principio de la tribulación, y Satanás ha hecho el pacto con ellos de no agresión, me supongo, de paz con todos sus vecinos, supongo, ¿verdad? Y que nadie lo va a acosar. A los palestinos les va a decir: tienen que estar quietos, estén quietos. Que los de la franja de Gaza son los mismos filisteos. Pero a la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio. ¿Por qué va a decirles que ya no hagan sacrificio? Porque Él va a llegar allá al templo de Jerusalén y le va a decir: óigame, los sacerdotes israelitas ya están todos listos. Hay una gran cantidad de sacerdotes solo para comenzar a ministrar ese tiempo. Él va a llegar y va a decir: ya no hay necesidad de que hagan sacrificios aquí. Yo me voy a sentar aquí en el templo y basta con que me adoren a mí.
Esa es la abominación desoladora. Esa es la abominación desoladora. En ese momento Israel abre los ojos y dicen: ¿con quién hemos negociado? Negociaron con el mismo diablo. Negociaron con el mismo diablo. Y ahí comienza la destrucción total, que al final de los 3 años y medio de gran tribulación es donde se lleva a cabo la guerra, la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón. Dice específicamente que hará cesar el sacrificio. Es porque ya se están haciendo sacrificios de nuevo en Israel, comenzados después de que sucedió el rapto de la iglesia, y comienza la gran tribulación. Pero a mitad de semana él dice: ya no lo hagan, ya no lo hagan, basta con que me adoren a mí. Ahí comienza la batalla y la guerra entre los israelitas y el anticristo. Amén. Ahora bien, ¿por qué se termina la gracia? ¿Por qué se termina la dispensación de la gracia? Dice en Hebreos 9:22, ustedes lean Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Amén. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Y qué se purifica con sangre? Se purifican los tomates, los frijoles, el arroz. No es eso, ¿verdad? ¿Qué se purifica con sangre? Se purifican exclusivamente los pecados. En el tiempo de la ley se sacrificaba el cordero para derramar la sangre, y esa sangre era la que expiaba el pecado del pecador. Ahora, en el tiempo de la gracia, ¿cómo se expían los pecados? Siempre se purifican con sangre. ¿Con cuál sangre? Con la sangre derramada en la cruz del Calvario por el Cordero Santo. Sus pecados y mis pecados siempre son purificados con sangre. Amén. Y esa salvación a mí me la han regalado, pero no porque me la hayan regalado no tiene precio. Tiene precio, y es un precio muy elevado. Es la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, se termina la gracia. Amén. Se termina la gracia. Y en la gran tribulación también habrá salvación. Miren qué bueno es Dios, ¿verdad? En la gran tribulación siempre habrá salvación. Pero ¿cómo se purificarán los pecados en la tribulación? Si siempre son purificados con sangre. ¿Con cuál sangre se van a purificar? Si ya la sangre del Cordero de Dios ya no funciona, porque ya pasó el tiempo de la gracia. Ahora viene el tiempo de la ley, del juicio. ¿Con qué se van a purificar si alguien quiere salvarse? Ustedes lo saben. Amén. Sí, lo sabemos, hermanos, lo sabemos. Y gracias a Dios que lo sabemos. Amén. Es allí que todo aquel que no se quiera dejar marcar será degollado, porque esa sangre es la que va a purificar sus pecados. La sangre de los santos. La sangre de quien no quiere ser no quiere ser marcado, y él quiere ser salvo, ¿verdad? Entonces, por no dejarse marcar, tienen que degollarlo, y tienen que degollarlo para derramar su sangre, porque sus pecados van a ser expiados con su propia sangre. Aunque él se va a hacer salvo,
por haber creído en el Señor Jesucristo, pero serán limpiados con su propia sangre, porque entró de nuevo el período de la ley y se acabó la gracia. Hermanos, por estas razones es que muchos de nosotros no valoramos ni conocemos el precio, ni sabemos cómo y de qué manera tenemos que cuidar nuestra salvación. Por eso, hermanos, muchos de nosotros jugamos con nuestra salvación, la tenemos en poco, payaseamos con nuestra salvación, andamos por la calle sin tener conocimiento. Óigame, ¿y cuándo va a comenzar eso? No está muy lejos. No está muy lejos. Para que Israel tenga todo listo para construir y los sacerdotes ya están listos, eso va a comenzar en un día menos pensado. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos, pero eso está a la vuelta de la esquina. Y hay de aquel que se quede. Hay de aquel que se quede. Y es ahí, hermano, donde yo le digo, ¿verdad? Porque yo no le puedo asegurar que me voy a ir. Yo no le puedo asegurar. Yo espero irme. Y espero y confío en la misericordia de Dios. Y sé que Dios es bueno. Sé que Él es bueno. Pero yo no le puedo decir como otros bocones: yo me voy con Cristo. Hace poco fui a medir un terreno grande para una iglesia, 4 manzanas. Y a mí, bueno, no sé, que Dios me perdone, soy crítico de los mismos pastores, fíjese. Soy crítico de los mismos pastores, y esta es la cosa que yo le he dicho a Dios que me quites, ¿verdad? Porque no está bueno, no está bueno. Y ahí el arquitecto con el cual andaba allí, pero mire, le dice, él es el pastor también, de que era yo, ¿verdad? Y me dice el hermano, el pastor de ahí del lugar: ah, el pastor usted, me dijo. Sí, le dije, ¿verdad? Sí. A mí no me gusta andar diciendo, hermano, que soy pastor. Sí, le dije, ¿verdad? Se va con Cristo, hermano, me dijo. Espero en la misericordia de Dios irme, le dije, ¿verdad? Ah, ¿no está seguro?, me dijo. Y yo bien. Pero me dijo, se va con Cristo, me dijo. Espero en la misericordia de Dios irme, le digo. Ah, ¿no está seguro?, me dijo. Dice la Biblia, le digo, que el que cree está firme, mire, no caiga, le digo. Ah, me dijo. Entonces le digo, yo espero en la gracia de Dios, le digo. Y creo en esa gracia, le digo. Y espero que en ese día Dios tenga misericordia de mí. Ah, hermano, me dijo, ¿usted sabe Biblia?, me dijo. No, le digo, solo que así pienso. Y porque mire, hermano, hay predicadores que están a acosar y acosar a la iglesia. ¿Cuántos se van con Cristo? Levanten la mano los que se van con Cristo. Hermanos, obligan a la gente a hacer declaraciones que no es debido. Que no es debido. Allá cada uno de nosotros en nuestro corazón tiene que sentir, hermano, el deseo y buscar de la manera más humilde que Dios nos haya apto ese día, que Dios entienda su misericordia ese día, que Dios nos alcance ese día. Pero si yo creo que por mí misma, por mi propia facultad o fuerza o habilidad o santidad, yo me voy a ir, ya le digo que estoy equivocado. No te apoyes, dice un proverbio, en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia opinión. Y el que cree está firme, mire, no caiga. Sin embargo, hermano, yo le digo a cada uno de ustedes, procuremos estar en la gracia de Dios. Y dice la Biblia, si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿a dónde queda el pecador?
Si el gusto con dificultad, nosotros creemos y pensamos que somos justos, y ojalá así sea, pero también no es que ya por eso tenemos ganado, no estamos seguros de que nos vamos, porque para deslizarnos de aquí a la puerta del templo puede suceder. Amén. Eso sí, hermano. O sea que yo digo, ¿verdad? Y he oído mucho ese estudio, los hermanos panameños como usted, que lo da igual, yo lo he comentado. Entonces yo digo que el temor más grande para nosotros es quedarnos y que nos aliente a seguir adelante y perseverar en la obra. Venga el problema que venga, la dificultad, porque sabemos para dónde vamos y lo que nos espera y nos quedamos. Que ese tiene que ser el mayor de quedarnos. Entonces yo digo que quizás los pastores dicen eso para alentar a la gente, ¿verdad? Pero la verdad es que uno tiene que seguir luchando y perseverando. Y en ese temor de que me puedo quedar y que eso me aliente a seguir, ¿verdad? A seguir adelante. Y es ahí, hermanos, donde yo le digo, hermanos, si en un caso sucede el rapto y usted y yo nos quedamos, ¿verdad? Que Dios lo permita, hermano. No me vayan a ir a buscar a la casa, por favor. No me vayan a ir a buscar. Hermano, vamos a hacer culto a la iglesia. Por favor, no vayan a hacer eso. Porque yo no voy a venir. No voy a venir. Y con esto no estoy diciendo que me voy a quedar. Ni estoy diciendo que usted se va a quedar. ¿Verdad? Porque yo espero, hermano, en la misericordia de Dios, que el Señor me alcance ese día. Que Dios me alcance ese día. Y espero que el Señor también lo alcance a usted ese día. Y yo espero que esto quede solo, abandonado. Que quede abandonado esto. ¿Verdad? Y que nadie tenga. Y si queda con las puertas abiertas, mejor todavía. Así que miren que todos se fueron. ¿Verdad? Ahora, si alguno de nosotros se queda, también sabe qué hacer en la gran tribulación. Y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la enseñanza. Una ocasión, el hermano Mardoqueo me decía, porque yo enseñaba en esa ocasión de que aún en la gran tribulación, ¿sí, hermano? Amén. No le oigo, hermano. Es que nosotros debemos entender que en realidad hay gente que se va a quedar y son cristianos los que se van a quedar, cristianos que asisten a la congregación, pero que no están del todo creyentes, no son del todo creyentes. Aquí ya vemos mucha gente, que Dios me perdone. Entre los que nos congregamos hay gente que cree, óigame esto, hay gente que cree, pero que no se sabe. Y aquellos que van a dar testimonio en la gran tribulación, sí son esos que van a ser decapitados, porque se van a acordar que sus padres les hablaban, que los amigos les hablaban, o que posiblemente también ellos estuvieron en alguna congregación. Es cierto, hermano. Es cierto. Pues en esta ocasión me decía el hermano Mardoqueo, yo había enseñado de que hay salvación en la gran tribulación y enseñé también de qué manera, cuál es la forma de poderse salvar. Y él me decía, me dice un día, mire, hermano, me dijo, pero no hay que decirle a la iglesia que hay salvación en la tribulación. Y yo le dije, ¿por qué, hermano? Le digo, porque entonces todos se van a descuidar. No, le dije, mi deber es que lo sepan. Amén. Mi deber es que lo sepan, porque no sabemos quién se puede quedar. Y si alguien se queda, que sepa también qué puede hacer. Pues sí,
Es lo que yo digo, que esa es la lucha que uno tiene que... Entonces la lucha de nosotros es la que usted dice, Ana Carlota. Luchar por no quedarnos, ¿verdad? Luchar por no quedarnos. Y eso, hermano, a lo cual yo procuro para la congregación. Y ahí es donde yo le repito a la iglesia, hermano, congréguese, congréguese, congréguese. Y no es que congregarse usted ya está listo, de ninguna manera, pero está llegando un poco más cerca. No es que con leer la Biblia usted ya está apto, no, pero está llegando un poco más cerca. No es que con que usted sea una persona de oración usted ya está listo, no, pero está llegando más cerca. Está llegando más cerca, más cerca. Pero ni siquiera ahora no se congrega y no lee la Biblia. Y hay hermanos, como dice mi hermano Ibarra, hay hermanos así. Hay hermanos que vienen cuando se muere un burro. Yo decía, ¿por qué es que dicen así cuando se muere un burro? Y la verdad es que los burros son poquitos. Entonces cuando se muere uno, ya al tiempo se muere el burro, ¿verdad? No es como la vaca, que las vacas algunas cada rato se mueren. Bueno, usted comió carne de vaca hoy también, ¿verdad? Entonces, y hay hermanos que vienen al tiempo y vienen a pajarear, a preguntar si vino fulano, a preguntar si no vino fulana, a preguntar un montón de cosas. No venimos al culto. Yo, hermano, allá en la casa vi el programa de televisión. Allá había el hermano fulano, hermano fulano. No está malo. No está malo. Pero no crea que por eso usted ya lo está cubriendo todo. Porque ya les he dicho, hermano, de que Dios se agrada cuando usted comienza a mover los pies desde su casa para este lugar. Porque yo puedo decir, Señor, aquí te alabo y te adoro, te alabo y te adoro, acostado en la cama. No creo, a menos que yo esté grave, esté imposibilitado. Sí, Dios me la puede tomar en cuenta. Pero si es por Aragán, no soy el juez yo. Pero lo más seguro es que no se tome en cuenta. Amén. Amén, hermano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunte. Ahí está Ricardo, que ahora va a contestar. Así me acosa aquí cuando él está aquí. Pregunte, dice el hermano Misael, que le va a contestar. Dice. A ver, que pregunte, hermano, y está Ricardo que le va a contestar, ¿verdad? De verdad, hermano, es necesario, porque, como decía la semana pasada, cuando uno no pregunta nada, lo más seguro es que lo entendió todo o no entendió nada, ¿verdad? Pero cuando uno queda a medias, entonces dice, mire, hermano, esto no lo alcancé a comprender, explíquemelo, ¿verdad? Pero cuando no entendió nada, ¿y qué va a preguntar si no sabe nada? O si lo entendió todo, entonces ¿qué va a preguntar? Si todo lo entiende. Amén. Así que pregunte, algún comentario, alguna duda, porque ahí terminamos, hermano, el espacio de las 70 semanas. Amén. Sí, hermano. Que me disculpen todos. Yo siempre trato de enfatizar esto, que nosotros estamos viviendo después de la semana 69 y que no estamos viviendo la semana 70. Nosotros estamos viviendo lo que la gente puede pensar o también no lo sabe. Eso es este tiempo de dispensación. Tiempo de dispensación es la semana que no se incluye entre las 70 semanas. Vivimos nosotros después de la semana 69 y estamos viviendo antes de la semana 70. Amén. El espacio entre terminar la semana 69 y hasta donde comiencen las 70, ese espacio es el que estamos viviendo nosotros. A eso se le llama la dispensación de la gracia. Amén. Bien, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Ya todos lo aprendieron. Pónganse de pie, hermano, vamos a dar gracias al Señor. Y tratemos, hermanos, de venir con la intención de aprender
porque de esta manera vamos a valorar la salvación que nos han regalado. Sí, amén. Padre nuestro que está en los cielos, eterno Señor, le alabamos, le adoramos y bendecimos su santo nombre. Gracias, misericordioso Dios, por cada uno de mis hermanos que han estado en este lugar, con el único propósito, Señor, de adorarle, de bendecirle y de aprender de su santa palabra. Yo le ruego, divino Señor, que su palabra quede en el corazón de mi hermano y que un efecto positivo pueda hacer para tratar de guardar ese gran don que usted nos ha regalado, eso que nos ha regalado que se llama vida eterna. El Señor eterno, ese día que usted venga por su pueblo, por favor, Señor, tómenos en cuenta, Señor. Por favor, Señor, perdone nuestras ofensas, nuestros pecados y llévenos también, Señor. Queremos llegar a su casa, Señor. Perdone nuestras ofensas, nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestros defectos, nuestras imperfecciones, Señor. Y no se olvide, Señor, que somos polvo de esta tierra, llenos de un montón de errores y defectos. Divino Señor, gracias por su bondad y por su misericordia. Le ruego, Señor, que en este momento que nos despedimos de este lugar, su presencia divina vaya con cada uno de nosotros, a nuestros hogares, a nuestras familias, y que podamos también descansar en paz. En el nombre de Jesús rogamos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.